En esta tarde vamos a estudiar la palabra de Dios nuevamente y vamos a hacer una continuación del estudio que teníamos el domingo pasado. Es un tema bien amplio y hay muchas joyas, muchas gemas de la verdad, hermanos, que recoger y compartir. Y al compararlas es difícil discernir cuál es más urgente, cuál es más preciosa, cuál es más necesaria para nuestras vidas. Así que en esta tarde les traigo buena cantidad de material. Gracias a Dios no estamos en una segunda planta, ¿verdad? Para que no nos pase lo que le pasó a Eutico. Quiero retomar el estudio donde lo dejamos el domingo pasado. Este se titula El Juicio Divino, parte 2. Si se acuerdan, comenzábamos el estudio del domingo pasado explicando de que hay 3 etapas en el juicio divino. Tenemos como referente el milenio, ¿verdad? Después de la segunda venida de nuestro Señor, tenemos el milenio. Antes del milenio sabemos que ya se está desarrollando la primera parte del juicio desde 1844, el 22 de octubre, ¿verdad? Según señalaba la profecía de Daniel 8:14. Y tenemos que esa etapa la llamábamos el juicio investigador, ¿verdad? O el juicio de la casa de Dios. Luego la segunda parte tenemos que es durante el milenio, es el juicio de los impíos. Se puede decir que antes del milenio es el juicio de los profesos cristianos y después durante el milenio es el juicio de los impíos. Se le llama también de auditoría o revisión. Y después del milenio tenemos el juicio final, es el nombre con el que se le conoce más comúnmente, ¿verdad? En el ámbito adventista decimos el juicio ejecutivo. Tenemos esas 3 etapas, habíamos revisado la primera y queremos retomar algunos aspectos importantes de la segunda y tercera etapa en esta tarde. Pero antes de eso yo quiero traer a nuestra mente el hecho de que el juicio ya comenzó y que ahora, mientras estamos con vida nosotros, necesitamos nacer de nuevo. Y necesitamos, después de nacer de nuevo, permanecer en Cristo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Bueno, haciendo una entrega total. Toda nuestra vida, todos nuestros recursos, todo nuestro ser, nuestros seres queridos incluso, puestos a disposición de nuestro Dios, porque Él es nuestro creador, nuestro redentor y nuestro sustentador. Quiero hacerles ver en primer lugar que hoy mismo estamos viviendo, hermanos, en una de 2 condiciones: en salvación, si es que creemos en Cristo verdaderamente, o estamos en condenación si no hemos creído, si somos incrédulos. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Juan 3:16 al 18 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Creyendo en Cristo. Porque dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él, para salvarnos. Dice el versículo 18, en el que en Él cree no es condenado. Quiere decir que el que cree en Cristo está en un estado de vida eterna, porque el que cree en el Hijo tiene la vida, dice la palabra de Dios. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Quiere decir que está en un estado de ¿qué? De condenación, por cuanto, dice, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36 nos señala que el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer, dice, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. He traído las citas para que podamos leerlas a la medida que vamos pronunciándola acá en el púlpito. Y quiero decirles que todo ese material siempre lo voy anexando a los videos, ¿verdad? Tanto en Facebook como en YouTube.
Ahí los pueden descargar si quieren volver a revisarlos. Porque tenemos que ser como los nobles bereanos, ¿verdad? Revisar las Escrituras para ver si estas cosas son así. Dice Juan 1:12-13 que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son hechos? No solo llamados, sino hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre, los que le han recibido, los cuales dicen no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Sino de Dios. Aquí describe el nuevo nacimiento. Dios engendra a través de su Santo Espíritu nueva vida, una vida que tiene un origen divino. La naturaleza divina que señala segunda de Pedro en los primeros versículos. Los que creen en su nombre, dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una naturaleza real que proviene de Dios. ¿A quiénes les es dada? A los que creen en su nombre, a los que hacen una entrega total. Pero ¿qué pasa con aquellos que dicen que no han creído? ¿Será que ya se perdieron? O los que dicen creer, pero realmente no creen, su vida no ha cambiado, es la misma desde antes de su profesión. Bueno, Eclesiastés nos señala que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo, dice, que león muerto. Mientras tengamos la vida, Dios nos está dando la oportunidad de permanecer en Cristo o de ponernos a cuenta y luego permanecer en Cristo hasta el día de su venida. Y Hebreos en la lectura bíblica nos hacía la exhortación, y quisiera que mantuviéramos este versículo en mente, porque vamos a hacer referencia a él hasta el final. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? De incredulidad. ¿A quién le dice esto el apóstol? A los hermanos. Dice, no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. Que no haya ninguna semilla de incredulidad. Quiere decir que aún estando en la iglesia, aún profesando ser cristianos, corremos el peligro de tener en nuestro corazón incredulidad o algún grado de incredulidad. Y precisamente el crecimiento en Cristo es que vamos creciendo en la fe y disminuyendo en la incredulidad. La incredulidad es lo contrario. Dice, para apartarse del Dios vivo. Juan 3:20 nos dice que todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Aquí podemos nosotros discernir si nuestro corazón cree o es incrédulo. Dice que todo el que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz de la palabra de Dios, ¿se entiende? Y no viene a la luz, dice, para que sus obras no sean reprendidas. No quiere escuchar la palabra, no se acerca para escucharla, la rehúye. Ese es el que hace lo malo. Mas el que practica, dice, la verdad, viene a la luz, viene a las Escrituras, quiere escucharla, quiere conocerla, porque Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? La vida eterna, y ellas son, dice, las que dan testimonio de mí. Y dijo también, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Las palabras de Dios nos da a conocer a Cristo, y Cristo nos lleva al Padre. Y a los que lo aceptan, dice, les es dada la vida eterna. Con esto en mente, hermanos, tengamos presente que no se trata de obras individuales, ¿verdad?, las que nos van a salvar. ¿Cuáles son las obras que nos salvan? Única y sencillamente las de Cristo. Si nosotros confiamos en sus obras, en sus méritos, en su sacrificio, entonces nosotros venimos a estar en salvación. Cuando hablemos del juicio, no pensemos que los salvos tienen algún mérito y los otros no. No hay mérito en ninguno de los salvos, más que los méritos de Cristo Jesús. La segunda etapa del juicio, vamos a entrar en materia, dice juicio durante el milenio, o el juicio de los impíos, la llamamos también juicio de auditoría o revisión. El primer punto, en la segunda venida, los justos, o sea, los creyentes, los que han creído en Cristo, serán trasladados, dice, al cielo para la segunda etapa del juicio. Lo que nos dice el apóstol Pablo, dice en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Está hablando de qué? De la segunda venida de nuestro amado Señor.
Y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero, los que han muerto en Cristo, creyendo en Cristo. Luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿a dónde? En el aire, dice. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Para dónde nos va a llevar nuestro Señor a los salvos? A su iglesia, a su pueblo, al cielo, ¿verdad? ¿Y qué estará haciendo el pueblo de Dios en el cielo? Primera de Corintios 6, 2 al 3 nos señala el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Qué es lo que van a hacer? Dice, juzgar al mundo. Y si el mundo, dice, ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? Dice la cita, a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Quiere decir que en el milenio el pueblo de Dios estará empeñado, atareado en una obra ¿de qué? De juicio. Recuerden el juicio de revisión o de auditoría. Daniel 7:22 dice el profeta Daniel: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a ¿quiénes? A los santos del Altísimo. ¿Estamos de acuerdo que los santos del Altísimo es el pueblo de Dios, hermanos? Y ahí dice, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Después de eso, después del milenio. Apocalipsis 20, del 4 al 5, nos habla también de esta obra de juicio. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Noten que habla en plural. Los que recibieron facultad de juzgar. Dice tronos, no habla de un trono, sino en plural, tronos. ¿Y a quiénes vio el profeta Juan ahí? Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Lo que nos dice Apocalipsis 12, 17, que la iglesia es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y dice, y que no recibieron, los que no habían adorado, dice, a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Pero dice, los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Los impíos. No volvieron a vivir, dice, hasta que se cumplieron, ¿cuánto? 1000 años. Dice además, esta es la primera resurrección. La primera resurrección, recapitulemos, es en la primera venida de nuestro Señor, ¿verdad? Y luego de eso, Cristo se lo lleva a los santos al cielo, y ahí comienzan los santos esa obra de juicio junto con nuestro Señor Jesús. Maranatha, el Señor viene. Nos dice en la página 345, durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará, dice, el juicio de los impíos. El apóstol señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento, o sea, en el milenio. No juzguéis, dice, nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Esto lo dice 1 Corintios 4:5. Daniel dice, declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. La cita que leímos, Daniel 7:22. En ese entonces dice, reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 4 y 6. Entonces dice, será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. 1 Corintios 6, 2. Sigue diciendo,
junto con Cristo, juzgan a los impíos. ¿Quiénes? Los santos, ¿verdad? Junto con Cristo, dice, juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley, hermanos? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia, dice, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Sabemos que en un juicio terrenal se da un veredicto, culpable o inocente. ¿Cómo son los impíos en este momento? Ya pasó la oportunidad, ya se cerró la puerta de la gracia. Los impíos han sido condenados. Pero sabemos que en un juicio terrenal también se da una sentencia. La persona es culpable, pero ¿cuánto tiempo va a ser castigado con la privación de libertad o la sentencia que imponga el juez? Eso es precisamente lo que se va a determinar en los 1000 años. La sentencia dice, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces lo que los malos tienen que sufrir es medido, dice, según sus obras, y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. Hay un libro de la vida, hermanos, pero también hay un libro de la muerte. Maranata, página 333, dice, también Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. O sea, no solo los seres humanos que no creyeron, sino también Satanás y sus ángeles, o sea, los demonios. San Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y San Judas declara que a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día. Hay que entender que aquí se está hablando de la situación de los demonios en el milenio. Pregunto, ¿dónde van a estar los demonios en el milenio? Hermanos adventistas del séptimo día. Aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo va a estar la tierra? Como dice Génesis al principio, ¿verdad? En tinieblas, desordenada y vacía. No habrá seres humanos, no habrá animales, no habrá vegetación, solamente estarán Satanás y los demonios. Entonces, cuando dice que están guardados en prisiones eternas, aquí en Judas 6, hasta el juicio del gran día, se refiere hasta el final del milenio, el juicio final, el juicio ejecutivo. Está describiendo entonces su condición en el milenio. También Maranata en la misma página, párrafo siguiente, dice, al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán ¿qué? Resucitados. ¿Se acuerdan el versículo que decía? Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Se refiere a los impíos. Entonces dice, los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. ¿Cuál es el juicio decretado? Es la sentencia que durante el milenio se les ha impuesto a cada uno de ellos. Ya previamente se han declarado condenados, ¿verdad? Pero falta la sentencia. Así el escritor del Apocalipsis dice, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Apocalipsis 25. E Isaías declara con respecto a los impíos. En Isaías 24:22 dice, serán juntados como se juntan los presos en el calabozo, y estarán encerrados en la cárcel, y después de muchos días serán sacados a suplicio. ¿Cuál será la cárcel de ellos? El planeta Tierra, ¿verdad? Y después de muchos días, ¿cuáles serán esos días? El milenio, ¿verdad? Serán sacados a suplicio, o sea, está haciendo referencia al juicio ejecutivo o juicio final. Veamos entonces la tercera etapa del juicio, después del milenio, el juicio final o ejecutivo. Cristo regresa por tercera vez a la tierra. Esto lo describe Judas 14 y 15. A veces esta cita la usamos para señalar la segunda venida, pero escudriñando podemos entender que se refiere a la tercera venida de Cristo a la tierra. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo,
he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. ¿Quiénes son esas santas decenas de millares? Son los santos, ¿verdad? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos, dice, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí se describe la tercera venida de nuestro Señor. Viene en la segunda venida, ¿con quién venía? Con sus ángeles, ¿verdad? En la tercera, ¿con quién viene? Viene con los ángeles, pero también con una comitiva de ángeles, dice ahí el espíritu de profecía, pero viene también con los santos. Maranata, el Señor viene, página 346. Al final de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Lo acompaña la hueste de los redimidos y lo sigue, dice, una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta ese gran ejército, innumerable como la arena del mar. ¿Qué contrasta entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección? Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan, dice, las huellas de la enfermedad y de la muerte. O sea, los impíos van a resucitar con el mismo cuerpo corruptible, enfermo, con el que murieron. No así, leímos, los santos van a resucitar con un cuerpo incorruptible en la segunda venida. Ya estamos aquí en la tercera venida. Sigue diciendo la misma página, página 334. Todas las miradas de esa inmensa multitud, dice, se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. Está hablando de todos los impíos resucitados y además los demonios. A su voz, dice, las huestes de los impíos exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. No es amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad, dice, arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas, tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada, dice, serviría. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra Él. De nada serviría que tuvieran más oportunidades, dice, porque ya ellos tomaron su decisión final. Sigue diciendo, Cristo baja sobre el monte de los olivos. ¿Dónde fue que nuestro Señor ascendió al cielo? En el mismo lugar, ¿verdad? Los ángeles dijeron, así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá. Ahí mismo regresará nuestro Señor. Dice, de donde ascendió después de su resurrección y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice, vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, y se afirmarán sus pies en aquel día. Esto está en Zacarías 14, 5, 4 y 9. Dice, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, haciendo un valle muy grande. ¿Para qué creen que será ese valle? Para que la nueva Jerusalén descienda, ¿verdad?, en ese lugar purificado. Amén, hermanos. Y Jehová, dice, será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. La nueva Jerusalén que desciende del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Cristo desciende primero, prepara el lugar, desciende la ciudad, y luego descienden los santos y los ángeles y entran a la nueva Jerusalén. La recompensa de los impíos, Proverbios 11:31, dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Malaquías 4:1 señala la recompensa de los impíos. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dios hace descender fuego del cielo, la tierra se quebranta, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades, llamas devoradoras se escapan por todas partes de grietas amenazantes, hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como un horno, los elementos se disuelven con calor abrasador, la tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. Tengo una cita de Spiritual Gifts, página 217. Tengo que decir que esta no la encontré en español, pero con un traductor automático pues lo tenemos traducido. Perdón. Dice, Satanás irrumpe. Vean que luego que Satanás y los impíos han resucitado, bueno, Satanás no estaba muerto, ¿verdad? Pero los impíos resucitan, Satanás les dice que él los resucitó y ahora trata de levantarlos contra Dios. Dice, Satanás irrumpe en medio de la multitud e intenta incitarla a la acción, pero fuego de Dios desde el cielo, dice, cae sobre ellos, y los grandes, los poderosos, los nobles, los pobres y los miserables son consumidos todos juntos. Vi que algunos fueron destruidos, ¿cómo? Rápidamente, dice, mientras que otros sufrieron más tiempo. ¿A qué creen que se debe esto? Es la sentencia que durante el milenio se asignó, ¿verdad? Según sus pecados. Mientras que otros, dice, sufrieron más tiempo, fueron castigados según las obras que cometieron en el cuerpo. Algunos duraron muchos días, mientras quedaba una parte de ellos sin consumir, dice, toda la sensación de sufrimiento persistía. Terrible, hermanos. Dijo el ángel, el gusano de la vida no morirá, su fuego no se apagará, mientras quede la más mínima partícula que pueda devorar. Los impíos reciben, dice, su recompensa en la tierra, como ya leímos Proverbios 11:31. Serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, leíamos en Malaquías 4:1. Nos sigue diciendo en el libro de Maranata, algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, dice, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó, después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones. El diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. ¿Quién es el último que va a quedar quemándose? Satanás. En las llamas, dice, purificadoras, quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. Dice, sigue diciendo la cita de Spiritual Gifts. Pero Satanás y sus ángeles sufrieron mucho. Satanás no solo cargó con el peso y el castigo de sus pecados, sino que también cargó con los pecados de toda la hueste redimida, y también debía sufrir por la ruina de las almas que había causado. Entonces vi que Satanás y toda la hueste malvada fueron consumidos, y la justicia de Dios fue satisfecha, y toda la hueste angelical y todos los santos redimidos a gran voz exclamaron, amén, o sea, así sea. Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión, dice, serán cortados. Entonces no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Serán como si no hubieran sido. No habrá memoria de ellos. Ahora veamos, hermanos, la recompensa de los justos.
Siempre en Malaquías capítulo 4, ahora los versículos 2 y 3. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sigue diciendo la cita de Spiritual Gifts. Dijo el ángel: Satanás es la raíz, sus hijos son las ramas. Ahora están consumidos, raíz y rama. Han muerto, dice, eternamente. Nunca resucitarán. Y Dios tendrá un universo como limpio, dice. Sigue diciendo: entonces miré y vi el fuego que había consumido a los malvados, quemando la basura y purificando la tierra. Volví a mirar y vi a la tierra purificada. No había ni una sola señal de la maldición. La superficie desgarrada e irregular de la tierra, recordemos cómo había quedado en el milenio, ¿verdad? Desordenada, a oscuras y vacía. Dice: ahora parecía una extensa llanura. Después de que descendió fuego del cielo, no solo Satanás fue destruido, los demonios y los impíos, sino que también la tierra fue purificada. Todo el universo, dice, de Dios estaba limpio. Recordemos que el único lugar donde hay contaminación por el pecado es en este planeta. De ahí, en ninguno de los mundos creados por Dios, los seres creados por Dios han desobedecido, solamente aquí. Ahora dice: todo el universo de Dios estaba limpio y el gran conflicto había terminado para siempre. Donde quiera que miráramos, todo lo que la mirada miraba era hermoso y santo. Y toda la hueste redimida, viejos y jóvenes, grandes y pequeños, depositó sus relucientes coronas a los pies de su Redentor. Se postraron en adoración a Él, ante Él, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La hermosa tierra nueva, con toda su gloria, era la herencia eterna de los santos. El reino y el dominio y la majestad del reino, debajo de todo el cielo, fue dado entonces a los santos del Altísimo, quienes lo poseerían para siempre y por los siglos de los siglos. Esa es la recompensa de los santos, la tierra renovada y además el reino. Mientras, dice, el fuego de la venganza de Dios envuelve la tierra, los justos moran seguros en la santa ciudad. La segunda muerte no tiene poder sobre los que han participado de la primera resurrección. Apocalipsis 26. En tanto que para los impíos Dios es fuego consumidor, para su pueblo es un sol y un escudo. Quiero compartir una última parte. Después de todo esto, el único recuerdo del pecado que quedará para la eternidad. No existe el pecado ni los pecadores, pero habrá un recuerdo. Nos dice el conflicto de los siglos en su última cita, página 657. El gran conflicto ha terminado, dice, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Y nosotros daremos testimonio de eso, hermanos, si perseveramos hasta el fin. Hay un pasaje que conviene recordar cuando Cristo había resucitado. Lo encontramos en Juan 20, 25 y 27. Nos dice: le dijeron:
pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Aquí no se menciona el nombre, pero se refiere a Tomás, el que se conoce por su incredulidad, ¿verdad? Que no nos pase eso a nosotros, hermanos. Dice, Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo Él? No creeré. ¿Cómo se llama eso? Incredulidad. Luego dijo a Tomás, aquí en el versículo 27, habla nuestro Señor Jesús, y le dice, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas qué cosa le dice, incrédulo, sino creyente. Contemplemos a Cristo para que podamos creer en Él, hermanos. Maranata, la última cita, nos dice acá, el fuego que consume a los impíos purifica la tierra, desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. ¿Existe algún infierno que sea eterno, hermanos? Si así fuera, nuestro Dios no sería amor, ¿verdad? Pero lamentablemente muchos creen así, pero eso no está en las Escrituras. El infierno será acá, después del milenio, cuando la tierra sea purificada, pero no será eterno, será únicamente para purificación. Dice, ningún infierno que arde eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor, dice, nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. Todo lo que se había perdido por el pecado ha sido restaurado. El propósito primitivo que Dios tenía al crear la tierra se cumple al convertirse ésta en la morada eterna de los redimidos. Los justos, dice, heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Cuál será el único recuerdo que va a quedar, hermanos? Las marcas de la crucifixión en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Nos dice Zacarías 13:6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Maranata, hermanos, nuestro Señor viene muy pronto.